Estamos en comunicación con el ingeniero Fernando Murillo para justamente hablar de este tema. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Walter, Marcela, buen día. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Buen día, buen día. Bueno, gracias por atendernos. Hablábamos, ¿no? En muchos lugares terrenos difíciles, esta realidad de la mancha amarilla en el trigo, bueno, obviamente no se da en todos lados, pero bueno, es una característica. Te pregunto, ¿cuando hay mucho rocío o bien cuando suceden este tipo de fenómenos como este exceso de lluvia? Mira, las dos son importantes. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, nosotros pasamos de un año pasado que veníamos del cuarto año de seca, ¿no? Más intensas, menos intensas, pero las cuatro campañas anteriores fueron bastante secas, pero también tuvimos enfermedades, pero por supuesto hoy que estamos en el extremo opuesto a la seca y de hecho estamos con mucha agua, inundados en algunas zonas, digamos, no podemos llegar a los lotes o nos cuesta sembrar. Por supuesto que esta condición de mucha humedad es la que más favorece a las enfermedades en los cultivos de fina. Pero bueno, insisto, también solo con el rocío, digamos, son condiciones predisponentes. O sea, la humedad es una de las condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad. Te digo una, y ahí introduzco un poquito, algunos conceptos en el manejo de las enfermedades, porque digo, la condición predisponente, es decir, lo que nos da el clima en el momento en el que estamos es importante, pero después también tiene que ver el cultivo y la resistencia a enfermedades, y bueno, y la presencia o no de justamente de las enfermedades. Es como hay un triángulo que le decimos nosotros que si se da, justamente tenemos que intervenir mucho, o intervenir, digamos, en el momento oportuno. Fernando, te quería preguntar, esto por un lado es una cepa vieja, ¿no? ¿Se va haciendo cada vez más resistente? Mira, ahí déjame contarte que en el manejo de enfermedades nos vamos a lo mejor a centrar más en trigo. Yo me animaría a hablar del partido, ¿no? Y tenemos más trigo que cebada, pero digo, la cebada también entra en esto del manejo de enfermedades en fina. Pero, digamos, centrándonos en trigo, podemos dividirlas en dos. Las que son manchas, ¿sí? Manchas foliares, y después tenemos roya. Tienen, digamos, el agente causal es diferente, tienen diferente cadencia, digamos, se dan de forma diferente, pero las dos son importantes. Las manchas a lo mejor son más lentas y las royas son más explosivas. Las dos impactan en el rendimiento. A lo mejor de las dos, la que más kilos nos saca si no intervenimos son las royas. Pero digamos, y ahí también te cuento que el manejo de enfermedades en realidad no solo se basa en medidas de control químico, sino también, digamos, hay que pensarlo o enfocarlo de forma integral, es decir, medidas preventivas, como puede ser justamente el uso de variedades resistentes. Rotar cultivos también es bueno, porque al rotar cultivo le decimos a la enfermedad, el cultivo que tenía y que sos específico de ese cultivo, te lo cambio al otro día, a la otra campaña no está más. O por ejemplo, tratar las semillas, un tratamiento de semillas también elimina, digamos, lo que trae la semilla consigo y lo que hay en el suelo. Y después, bueno, sí pasamos a medidas de control. De hecho, hoy estamos aplicando, o me animaría a decir casi, o el 90% de la superficie de fina está aplicada con algún producto, que después hay diferencias entre productos, ¿no? Pero digo, y ahí vuelvo a lo que vos me preguntaste, si son cepas viejas o no. Las manchas, sí, existen y pueden quedar en algún cultivo susceptible o mismo en el suelo, pueden perdurar ahí, tienen estructuras que les permiten, entonces están ahí. Cuando viene el cultivo y si tienen condiciones predisponentes, se desarrollan, ¿sí? Y Claro. ahí tenemos que intervenir. A ver, Fernando, sí te entiendo.
En el caso de las semillas, va a quedar afectada por estas manchas o estas enfermedades, entonces cuando se utilice esa semilla va a seguir si no lo tratamos. Claro, sí, podés o sea, yo insisto que la semilla puede traer en su cubierta o interiormente, ya puede tener patógenos, principalmente Sí. en su cubierta, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros con un tratamiento de semilla es tratar de que no se manifieste. Claro, ¿sí? que no se vea afectado a futuro. Claro, exacto, que la enfermedad se desarrolle y después nosotros veamos los signos, que es lo que podemos ver, digamos, Claro. de la enfermedad. Y por El eso patógeno está dentro. también la importancia de la intervención de ustedes, ¿no? Porque si no puede quedar en el rastrojo del año Claro. anterior. Sí, que queda, es un ciclo, digamos, es la naturaleza, digamos, lo que nosotros hacemos es intervenir y que ese efecto sea menor. Claro, exactamente. Claro, porque si vos Reducir ese rotás el efecto. cultivo, ¿sí? A lo mejor no lo afecta, suponete que tenés sembrado trigo, ¿no? Vamos a llevarle un ejemplo. Y rotás y sembrás otra cosa, sembrás soja o maíz. A lo mejor no va a afectarlo directamente, pero en el rendimiento sí. Claro, yo lo que digo es que hay patógenos, hay agentes causales que son específicos de una determinada Claro. especie. Entonces, al rotarle el cultivo, le cambias digamos, le cambias la especie, Sí. entonces ese patógeno no se desarrolla. Queda en el suelo, insisto, porque hay, por ejemplo, las manchas. Sí, de alguna manera lo va a afectar igual al futuro cultivo, aunque no sea el mismo. Claro, yo tengo un ejemplo como a lo mejor más básico. Si uno hiciera trigo sobre trigo todos los años, Sí. o sea, o sea, las manchas generalmente que quedan en el rastrojo, bueno, tenés más posibilidades que al trigo siguiente le tenga más afecte. núcleo que le decimos nosotros, más patógeno que pueda infectar. Pero bueno, por eso yo decía que no solo es importante, que no solo son importantes las medidas de control químico, o sea, obviamente son re importantes, pero digamos, también se puede hacer otras cosas que tienen que ver con el manejo de enfermedades. Uh-huh. El rendimiento en sí, vamos a olvidarnos del factor climático, que bueno, no vamos a poder hacer nada contra eso, ¿no? Y va a tener consecuencias a largo plazo. ¿De qué otra manera podríamos apuntar a un mejor rendimiento? Sin entrar en agroquímicos o hacerlo de una forma más natural. Rotando cultivos y cómo más. Sí, la rotación de cultivos. Sí, hoy en día, digamos, producir más requiere, digamos, de más recursos, ¿no? Y a veces el suelo no los da y por eso tenemos que por ejemplo, aplicar fertilizantes. Claro. Digamos, porque no queda otra. No es mi... sí, la verdad que para producir más, digamos, tenemos que usar, digamos, el uso de algunos de insumos fertilizantes. Es clave. Sí, fertilizante es un punto, y estamos hablando más de la fina y del trigo. Sí. Y bueno, y las gramíneas en general, como puede ser el maíz. Digo, el nitrógeno es súper importante y bueno, necesitamos agregarlo porque... Sí, los suelos se lavaron con todo esto. Bueno, claro, el mismo, digamos, el nitrógeno tiene determinado ciclo, digamos, y bueno, y necesitamos agregarlo, y sí, y si lo sumamos a las condiciones que tuvo este año, digamos, de mucha agua, sí, el nitrógeno se lava, digamos, o sea, se lava, digamos. Sí, bueno, no es muy... el término que usé, perdón, que no es muy... es medio caserito. No, está bien, no, pero la idea es que se entienda, no es muy técnico, pero claro, pero se entiende, digamos, que o sea, el nitrógeno es un elemento muy móvil. Entonces, claro, con agua, se digamos, diluye. Se nos va, digamos. La dilución está perfecto, pero el tema es que se nos vaya para abajo, digamos, del perfil, y que quede en un lugar donde el cultivo no lo puede aprovechar. Las raíces no llegan a... Claro, no lo pueden aprovechar, por más que la raíz no llegue a 6. Está bien, muy claro. Exacto. Pero bueno, digamos, con esto del manejo de enfermedades, nada, está buenísimo porque es muy dinámico. No hay una receta, no hay un protocolo que cumplir, sino que
muy importante las medidas preventivas, pero además el monitoreo frecuente, que es lo que a lo mejor hacemos los técnicos, que nos ven en un lote caminando el trigo, porque estamos viendo por estos días, digamos, o días previos, estamos a lo mejor más enfocados en mirando enfermedades. También hay una metodología de monitoreo, que bueno, a veces si tenés muchos lotes la podés hacer más rápido o menos rápido, pero bueno, digo, hay y después, por ejemplo, si tenemos que intervenir con productos químicos, hay diferentes productos químicos, algunos son más de controlar lo que hay, y otros de dejar persistencia, y algunos son combinados. Así que Fernando, preguntarte, bueno, seguramente ustedes tienen algún grupo de WhatsApp y están un poco ahí a la expectativa. ¿Cómo va a ser el verano? ¿Ya hay alguna información al respecto? Siempre esto es una cuestión cíclica, ¿no? Después de una gran inundación se viene sequía. Sí, mirá, los pronósticos, o sea, yo ahí no me animo a decir mucho porque, digo, no es cosa que nos agarre de verano y pidamos una agüita. Pero hoy la realidad es que estamos complicados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Digo, vamos a tener agua en el perfil. O sea, a diferencia del año pasado que arrancábamos medio con lo que nos daba lo de arriba, digamos, ¿no? Con las precipitaciones. Con eso nos teníamos que arreglar. Bueno, hoy tenemos agua en el perfil, y que eso nos va a ayudar a hacer frente, por ejemplo, si, no sé, en un momento crítico que es a lo mejor diciembre, floración del maíz y demás, no falte agua. Eso en algunos lotes, en los buenos, contamos con la napa, digamos, con lo que tenemos con el reservorio de agua. ¿Qué es el perfil? No decir cómo va a venir el verano, digamos. ¿Qué es el perfil? Disculpa que no manejamos el término ese. Sí, perdón, el perfil es de lo que vemos del suelo para abajo. Ajá. Es el perfil del suelo, lo que explora, digamos, la raíz del cultivo. Sí, o sea, ahí tenemos agua. Hoy tenemos agua acumulada en lugares, obviamente, en exceso. Bueno, y en otros lugares está bueno lo que hay, digamos, ¿no? Pero insisto, es un año complejo, que nos ha hecho cambiar un poco la planificación, pero bueno, nada, es lo que hay, tenemos que trabajar con lo que hay. Fernando, la idea siempre es esto de llevar información a la gente en la voz de ustedes que están en pleno contacto con el campo. ¿Qué localidad del partido está más afectada, según lo que ustedes manejan? Vean, yo, y humildemente es lo que veo, digamos, en general hay complicaciones, porque si a lo mejor no hay un camino cortado, bueno, sí hay zonas del partido, a lo mejor las linderas con 9 de julio, o las linderas ahí por Chancay, digamos, las linderas a Lincoln, que están más afectadas, donde la complejidad es mayor. A lo mejor hay lotes que por ejemplo, que estarían para sembrarse, pero no se accede, porque, insisto, el camino está cortado, o bueno, lotes que donde los bajos se ampliaron tanto que la idea es esperar ver si se achican para tener algo más de superficie y poder aprovecharlo mejor. Yo ahí no me animo, Walter, Marcela, a hacer una evaluación, un resumen, digamos, claro, sí que si pensamos a nivel partido, gracias a Dios estamos mejor que otros, pero el agua, o sea, y vos ves por, digamos, las cuencas que atraviesan, o mejor dicho, los canales que atraviesan el partido, y vos los ves, nada, lleno de agua, bueno, con algunos puentes cortados, digamos. La situación es compleja y se va haciendo lo que se puede, no sé, pidiéndole a un vecino entrar para entrar a algún lote que por la entrada principal no se accede, bueno, ejemplos, ¿no? Claro. Y para que se den una idea, y tampoco me animo a tirar porcentajes, pero hoy estamos a 15 de octubre. Sí. Y la siembra de maíz, que de primera, que en general a esta altura la estamos terminando,
digamos. Bueno, hoy, insisto, no venimos a tirar de porcentajes, pero estamos en un porcentaje muy inferior a lo que estábamos el año pasado, Claro. por ejemplo, ¿no? Claro. Con otra condición totalmente de agua, pero bueno, para que hemos avanzado mucho a esta altura el año pasado, y hoy nos falta asombrar. Así que bueno, nada, haciendo lo que se puede. Claro, claro. Y Fernando, cuidando los cultivos. Cuidando los cultivos, que era un poco Sí. lo que me consultaban de los trigos, y bueno, tratando de hacerlo lo mejor posible para que rindan. claro. Fernando, bueno, sabemos que estás ocupado, tenés una reunión en un ratito, así que te vamos a liberar, pero te vamos a agradecer también este contacto, porque la idea, como dijimos al comienzo, ¿no?, es hablar con ustedes, los ingenieros agrónomos, para bueno, mostrar un poco al ciudadano común, y por qué no a la gente de campo también, esta realidad que está afectando al sector. Si bien no es alarmante, pero bueno, forma parte de una realidad en tiempos de tanta lluvia. Gracias por este contacto con Radio Viamonte. A ustedes y para lo que me necesiten. Que estén muy bien. Gracias, igualmente. Gracias. Abrazo.